Muy buenas tardes. El tema de la presentación es fundamentos, estructura y principios para un programa de bioseguridad. La primera parte, las primeras 4 o 5 diapositivas van a estar enmarcadas en lo que son los fundamentos y conceptos estructurales que, en mi opinión, una operación de salud animal debe tener en consideración. Primero, un ecosistema. ¿Por qué un ecosistema? Porque cuando pretendemos establecer un programa de bioseguridad son diferentes elementos que están interactuando para lograr un fin común, que es tratar de reducir y evitar el riesgo de la entrada de enfermedades o de agentes infecciosos, y cuando ya se tienen algunos de ellos es como tratar de evitar que estos salgan y controlar las consecuencias económicas que esto reditúa. Entonces, por eso tenemos que pensar en un ecosistema, porque tenemos elementos biológicos, tenemos barreras naturales y tenemos elementos humanos, y tenemos una operación de un edificio con diferentes instrumentos, equipo, y tenemos los edificios y tenemos todos los elementos que van a tratar de coexistir para lograr este objetivo final. La bioseguridad conceptual es una separación física de las unidades de producción animal, y van a ver más adelante por qué esos conceptos son importantes. La bioseguridad estructural viene desde el mismo diseño y la arquitectura de cada unidad con base en las estrategias para prevenir enfermedades. Establece conceptos de líneas de separación. Las líneas de separación macro, como van a ver ustedes, en unidades de granjas, y líneas de separación internas, que pueden ser internas cuando ya están dentro de las casetas o dentro de las granjas. El tercer punto son los procedimientos de bioseguridad, son las prácticas del programa de bioseguridad. El tener en el papel un programa dibujado no quiere decir de que exista una mentalidad de bioseguridad. Por eso es importante practicar el programa y adaptarlo y tenerlo en una ejecución escrita. Lo que no está escrito en un papel y está documentado no puede ser monitoreado, no puede haber un seguimiento. Entonces tenemos que ver que esto sea practicado desde conceptos básicos de cómo se maneja un tapete sanitario, un pediluvio, como lo llaman en algunos lugares en América Latina. Programas de sanitización y desinfección. ¿Cuál es la diferencia? Diferente cuando manejamos un producto como un huevo comercial o un huevo incubable, que tratamos de hacer una sanitización, comparado con una desinfección que hacemos sobre una superficie que no es, que no tiene, eliminamos la materia orgánica y tratamos de trabajar sobre una superficie más sólida, menos porosa. Y lo que estamos haciendo en este momento, que es la educación continua y el entrenamiento, el poder tratar de uniformizar los criterios y validar cosas que de pronto tenemos que mejorar o corregir o modificar dentro de nuestros programas, ¿sí? El primer concepto lo tomo del Dr. Tim Snyder de la Universidad de Minnesota, y son los componentes de un programa de bioseguridad. Tenemos uno que es la bioexclusión, que es lo que más practicamos dentro de las operaciones producción animal, aves o cerdos, y es tratar de incluir todas las medidas y todos los partes de protocolo que están encaminadas a tratar de prevenir que un agente entre dentro de una granja. El biomanejo, que cuando tenemos dentro de la misma unidad, dentro de una edad, y tratamos de manejar que no se pase a otra edad, o un sistema de producción de levante, que no se trate de pasar de un levante a otro levante, o de un sistema de producción a un sistema de levante. Entonces ahí estamos haciendo biomanejo, y esas medidas entonces hacen parte de ese correctivo, de esos programas de bioseguridad. Y la tercera, que es la biocontención, que es en una de las que más se falla, que en mi experiencia, en la observación que he hecho en varias compañías, y es cuando yo tengo algo, cómo tratar de impedir que esto salga. Y lo vemos en
en comportamientos básicos como el uso de un pediluvio o un tapete sanitario, que se usa entrando. Los operadores o nosotros mismos los veterinarios usamos el pediluvio o el tapete sanitario entrando en la operación, pero cuando se va a salir, la mayoría de las personas saltan o no lo usan de manera adecuada. Y en el transporte, que es otro que observamos muy en común, que está entrando el camión del alimento o un camión que va a dejar pollita y el arco sanitario es usado para la entrada de ese vehículo, pero cuando el vehículo va a salir, no tiene el mismo proceso de exhaustivo para hacer un programa de limpieza y desinfección de ese transporte. Y ahí es cuando viene el concepto de biocontención. Esto fue muy importante en la diseminación de problemas aquí en influenza aviar, cuando los animales en Iowa y en Indiana, estas gallinas comerciales, las primeras que tuvieron contacto, que tenían una interrelación con la fauna silvestre, con las aves migratorias, fueron las que primero se contaminaron, pero luego la explosiva diseminación se vio porque no había una buen escrito, buenos pasos en la biocontención de si ya se tenía, no debería haberse diseminado. ¿Por qué se diseminó? Porque simplemente el virus salió caminando, ahí ya no tuvieron nada que ver las aves migratorias. Las aves migratorias simplemente fueron el caso índice para iniciar en algunas granjas, pero la diseminación a todos esos millones de aves se sucedió por falta de buenas estrategias en los programas de biocontención. Entonces, este concepto de estas tres partes de un programa de bioseguridad es importante que ustedes las tengan en cuenta. El segundo concepto que me gusta es este del Dr. Gregory Martin de la Universidad de Pensilvania. Tenemos que tener en cuenta en capas de protección. Lo primero es las barreras físicas. Todo lo que establecemos en nuestros parámetros de delineación, en el dibujo de arquitectura del edificio y también en lo que montamos para que dentro de las mismas granjas no entren los agentes. Entonces, toda esa parte física que hacemos. La segunda parte, la parte química, que es en la que de pronto compañías como Neogen tratan de ayudar, que es en el uso de los limpiadores y el uso de los desinfectantes, que son la parte química de su programa, que está tratando de ayudar a disminuir el riesgo de que saliendo una operación el edificio tenga la menor carga de bacterias y virus para la siguiente operación. Y la tercera, que es una de las más importantes porque une lo físico con lo químico, es la parte del sentido común, la lógica. Y es la parte que a veces de pronto en los administradores, los operadores, por la rutina del día a día, se olvidan de aplicar. El sentido común, que cuando uno está hablando del uso de un tapete sanitario, del uso de un arco sanitario, del factor de humedad que debe haber, de que va a haber una humidificación de la superficie para que antes de iniciar la aplicación de un detergente, ese detergente pueda ser efectivo con su agente humectante y tener una penetración máxima. Son cosas que son de sentido común, porque a veces el ejemplo que coloco es cuando tú te metes a la ducha y te comienzas a enjabonar primero. Nunca. Nosotros siempre pensamos, cuando metemos a la ducha, en abrir el grifo del agua para que nos humedecernos y luego comenzar a hacer la aplicación del jabón. Ustedes, si no han hecho, traten de hacer lo contrario. Traten de aplicar un jabón, así sea un jabón líquido, para tratar de hacer la limpieza. No suena lógico. De esa manera mismo nosotros debemos de pensar y transmitir ese pensamiento a los operadores, que hay cosas que son de sentido común. En el caso de, por ejemplo, el manejo de la mortalidad. ¿Cuál es ustedes van a ver una gráfica más adelante de ejemplos del manejo de las aves muertas, de los conceptos del manejo de compostaje, de los conceptos de el sistema danés, para que eso tenga sentido. Entonces, esos tres componentes es importante. El tercer concepto, me gusta del doctor
Herbert, es que está basado en estos 4 componentes, los factores que afectan la limpieza. Y voy a incluir en la siguiente diapositiva 1, entonces son 5, pero el primero es la acción química. Nosotros esperamos y seleccionamos entonces primero a partir del detergente. El detergente, el uso del limpiador o el detergente, en primero, tiene que estar en función del tipo de superficie que estamos manejando. Si hay una posibilidad de que haya una incrustación y que tengamos que remover primero lo que se incrusta, pues tenemos que trabajar con un detergente ácido. Lo mismo cuando tenemos una cantidad de biopelícula muy alta en una superficie. Tenemos que tratar de manejar un detergente ácido. Sabemos que los efectos no deseables de un detergente ácido pues son de corrosión, y por eso no lo usamos de manera continua, y usamos un detergente alcalino porque lidia con tolerancia de materia orgánica y es el que más frecuentemente lo usamos. Pero entonces tenemos que pensar en ese principio químico, y lo mismo en el caso de los desinfectantes. En qué condiciones nosotros podemos usar, por ejemplo, un peróxido de hidrógeno para el control microbiológico de una condición de posible contaminación en el huevo incubable, y cuando nosotros pensamos en el uso de otro tipo de químicos en otro tipo de circunstancias. Lo otro es el tiempo. Necesitamos saber de que debe haber un tiempo para que primero el detergente actúe, y segundo, para que el desinfectante también actúe. Por eso es importante permitir la acción del desinfectante para que pueda ejercer su efecto, que ustedes ven que desinfectantes con principios oxidativos como el Virkon, pues trabajan muy rápido. En menos de un minuto pueden estar trabajando muy bien sobre virus que tienen contenido lipídico, pero también puede tomar hasta 2 o 3 minutos a veces cuando se trata de otros agentes. Entonces, tenemos que saber ese tiempo. Hay otros que los glutaraldehídos necesitan un tiempo entre 5 y 10 minutos. Y también tenemos que pensar en la temperatura. Hay condiciones, por ejemplo, que nosotros tenemos que ver aquí en los Estados Unidos y en Canadá, que hay temperaturas que bajan por debajo de los 0 grados centígrados, que no es la realidad de ustedes allá en Latinoamérica, pero que un glutaraldehído podría comenzar a reducir su eficacia cuando la temperatura baja por debajo de los 5 grados centígrados. Entonces, son condiciones que uno debe tener en cuenta para que el principio de limpieza y desinfección se aplique. Lo otro es la parte mecánica, y lo comparto mucho con el uso de los detergentes, porque en la forma en como uno usa un detergente, especialmente cuando tenemos concentración de biopelícula en superficies de plástico, en bandejas de plástico de huevo, en las que, por ejemplo, en las nacedoras también, o en las incubadoras, donde tienen mucho residuo de materia, de meconio, de sangre, de todas esas condiciones que pueden crear biopelícula, es importante la acción mecánica. No podemos dejarle al químico y al tiempo que ellos hagan todo. Tenemos que aplicar una acción mecánica, y muchas veces la temperatura del agua nos va a ayudar. Si tenemos una temperatura de alrededor de 15, 20 grados centígrados, va a ser mucho más eficaz, especialmente en condiciones de biopelícula, que una temperatura por debajo de 10 grados. Le vamos a ayudar al químico haciendo una parte mecánica, haciendo una parte en temperatura y permitiendo que el tiempo sea el adecuado. ¿Cuál es el quinto elemento que une a todos ellos? La calidad del agua usada. A veces se nos olvida que esto podría afectar todo. Podría afectar nuestro químico y todo el resto, porque la calidad de dureza del agua, por un lado, podría estar afectando la acción del desinfectante. Y en el caso uno lo ve, por ejemplo, en el caso de dióxido de cloro. Cuando un agua tiene una gran cantidad de manganeso o de hierro, ese manganeso y ese hierro va a competir con el dióxido de cloro, y el dióxido de cloro, la mayor parte o gran porcentaje del dióxido de cloro, en lugar de estar siendo activo para eliminar bacterias o virus, lo que está haciendo es quelando, capturando para reducir
la cantidad de manganeso y hierro circulante. Entonces, la calidad del agua es muy importante. Saber qué condición de agua estamos utilizando para cuál es el químico que nosotros debemos de seleccionar, los tipos de químicos, al menos que no debemos de seleccionar, cuáles son los que no deberían de estar dentro de esa lista de acuerdo al tipo de calidad, dureza del agua. Lo otro es la calidad microbiológica, porque si estamos para limpiar, estamos usando un agua que está contaminada, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que tener como básico la parte del el número de bacterias que de pronto se encuentran en esa agua. ¿Ok? Bueno, esa es la primera parte, esos conceptos, esos 3 conceptos, ojalá ustedes los revisen luego y si hay más preguntas las dirigimos luego. Esta segunda parte es los desafíos y las condiciones que se va a enfrentar un programa de bioseguridad. La presencia de biopelícula, ya lo hemos mencionado. La presencia de biopelícula nosotros la estamos analizando especialmente en las incubadoras a través del uso de detección de ATP. Porque cuando tú estás haciendo una evaluación microbiológica, que es muy bueno en las incubadoras, tú estás haciendo lo que es generar cuáles son los grados de contaminación que tienen diferentes tipos de superficies y cuáles son sus superficies críticas que tienden a tener crecimiento de coliformes o de tipos de bacterias, hongos, pero no tenemos un reporte de biopelícula. Y eso es una parte que estamos tratando de sembrar dentro de las operaciones de aves y cerdos, cuando las incubadoras pueden tener acceso a esta evaluación, ellos pueden tener un programa más basado en los datos propios de sus superficies, de cuál es la cantidad de biopelícula. Lo segundo, la presencia de materia orgánica. Si nosotros no hacemos una limpieza en seco, y eso está asociado también a la biopelícula, porque la biopelícula va a afectar que un desinfectante actúe de manera plena. Entonces, tú puedes estar usando el detergente está haciendo su parte, pero el desinfectante no va a actuar bien. ¿Por qué? Porque cuando hay biopelícula, simplemente el sistema de biopelícula va a avisar, tiene señales internas que va a avisar para las bacterias, para que ellas se escondan en la parte más interna, y simplemente el desinfectante llega y está sobre la superficie, pero no actúa de manera plena. Y luego es cuando de pronto en operaciones, sobre todo lo vemos de cerdos, en las nacedoras, donde se concentra mucho de sangre y placenta y todos estos residuos, que es muy análogo a lo que de pronto veríamos en una incubadora en la parte de meconio y pluma, que ahí es donde de pronto tienen mayor riesgo a que un desinfectante obre de una manera menos eficaz si no estamos dirigiendo la parte de biopelícula y la parte de materia orgánica. Materia orgánica siempre debe haber una limpieza en seco, es lo primero que debe haber. Cualquier desinfectante se va a afectar por eso. Los siguientes son los desafíos microbiológicos. ¿Cuál es el tipo de bacterias y virus que tenemos? Y más adelante lo vamos a ver en otra diapositiva, cuál es la escala y el grado de cada una de las bacterias y los brotes de las enfermedades que nos enfrentan. Casi todos sabemos qué es una biopelícula, pero esto es para recordarnos, ¿no? Porque es algo invisible. Es algo invisible, es una capa delgada y generalmente resistente de microorganismos como bacterias que se forman sobre las superficies y las recubren. Estas células adherentes son frecuentemente incrustadas dentro de una matriz que es una sustancia polimérica extracelular, y esta biopelícula se conoce también como baba, como limo, que está ahí en superficies de plástico, de acero inoxidable, sobre todo en plantas de proceso y plantas de transformación de alimentos, pues es muy común por el manejo de las grasas que se hacen, ¿no? ¿Cuál es el proceso de la formación de película? La biopelícula es lenta y también se puede dar internamente, como lo vamos a ver más adelante, dentro de las tuberías de agua. No solamente la parte de biopelícula, no solamente la parte de incrustación, sino también de biopelícula. Entonces es muy importante que nosotros tengamos conocimiento de esta existencia, porque las bacterias van a estar ahí adentro, ¿sí? Creo que hace años se hablaba, por ejemplo, cuando algunas compañías comenzaron a tener problemas con
Ornitobacterium rhinotracheale y otro tipo de bacterias que estaban asociadas a la forma en cómo no se habían tenido cuidado en los ductos de agua, porque se permitió que se hicieran esta acumulación de biopelículas e incrustación que no son bien controladas. Entonces, algo para tener en cuenta en cuanto a análisis no mismo del agua, sino de las tuberías o de las líneas de conducción de agua. Otro concepto importante que debemos conocer. Uno, muchas veces nosotros hablamos de desinfección, claramente, ¿no? Siempre estamos discutiendo sobre el tipo de desinfectante, pero muy poca discusión tenemos sobre cuál es el tipo de detergente, que es la limpieza. Y uno de los mensajes que quiero dejarles esta tarde a ustedes de pronto ya lo pueden tener y les voy a mandar literatura de respaldo para que la revisen, de autores de Inglaterra, donde está que si nosotros no hacemos una buena limpieza, simplemente el desinfectante no va a poder reemplazar lo que no ha hecho el detergente. Entonces tenemos que realmente trabajar primero que todo en evaluar qué tan limpia está la superficie. Si nosotros no hemos sido capaces de eliminar 90% de toda esa materia, de todos esos contaminantes, el desinfectante no va a poder hacer su trabajo de esos 4 logaritmos. Entonces, todo depende y el esfuerzo que nosotros debemos hacer es evaluar cómo estoy trabajando la limpieza sobre superficies críticas, especialmente donde ustedes tengan el mayor contacto de su material biológico, huevo incubable, huevo comercial, pollito bebé, pollita nacimiento, con esa superficie plástico, nacedera, lo que sea, para saber si la cantidad de biopelícula, la cantidad de limpieza ha sido lo suficientemente exhaustiva con el programa mecánico de temperatura, de ácido o alcalino, para yo tener ese resultado de 90%. Después, yo puedo hablar de sanitización y después yo puedo hablar de desinfección. Cuando estoy bajando, en el caso de los virus, lo van a ver más adelante, 6 logaritmos de virus, puedo estar comenzando a hablar de una desinfección. Entonces, disculpe que aquí no le cambié la C, hagan de cuenta que es una L de limpieza, pero básicamente primero nosotros tenemos que hablar de una limpieza en seco, luego una limpieza en húmedo, y luego hablamos de la desinfección, y eso nos debe producir decontaminación. Ese es el ideal, siempre. Seco, húmedo, la aplicación del desinfectante, y aquí es donde yo le estoy diciendo que antes de aplicar un desinfectante yo debería hacer una evaluación, ojalá con un instrumento como el que les comento más adelante, de medir adenosín trifosfato, para indirectamente medir qué tan limpia está esa superficie antes de yo estar colocando mi desinfectante para poder ver la decontaminación. Este es el concepto que mencionaba antes, cuáles son los estándares de una organización como la EPA, que son los que aquí, por lo menos en Estados Unidos, regulan este tipo de productos. Los desinfectantes que son producidos aquí en los Estados Unidos, para nosotros tenemos que reunir estas características. Para ser considerado un desinfectante, tiene que reducir 6 logaritmos de la bacteria, o tiene que reducir 4 logaritmos de un virus, o 3 logaritmos de las formas císticas o cistos, ¿sí? Entonces, lo más radical es aquí, en la parte de las bacterias. Otro concepto hay organismos que son más susceptibles de ser atacados por los desinfectantes que otros. Vamos a ver, por ejemplo, los virus que tienen contenido lipídico, ellos pueden ser acabados porque tienen una grasa por fuera, y el mismo detergente, un detergente ya tiene un elemento surfactante que rompe y causa una ruptura en la parte de grasa. Pues el mismo detergente ya puede comenzar a trabajar sobre organismos lipídicos. Luego tenemos las bacterias gram positiva, que son más susceptibles que las gram negativas. Las gram negativas
tienen la posibilidad, en una diapositiva más adelante van a ver por qué, pero ellas son estructuralmente más resistentes que las gram positivas. Y luego tenemos los oocistos, por ejemplo, como ustedes saben, de la coccidia, o los protozoos, y los priones, que son más resistentes. Entonces, eso también nosotros lo debemos de tener en cuenta para cuando hacemos el diseño de un programa de desinfección de una superficie. ¿Qué tipo de agentes es el que tiene que estar, es endémico o está potencialmente afectando esta superficie? Entonces tenemos ejemplos de bacterias gram positivas como Streptococcus, Staphylococcus, Enterococos, Clostridium, Listeria, y tenemos ejemplos de bacterias gram negativa como E. coli, Pseudomonas, Klebsiella. Entonces vamos a ver por qué, por ejemplo, en el caso de las bacterias gram positivas, ellas tienen un 90% de su peso seco es peptidoglicano, y esto hace que ellas sean más susceptibles de ser eliminadas o destruidas por los desinfectantes, comparativamente con las gram negativas, que solo tienen 10% del peso seco de ese material de peptidoglicano. Entonces, al tener esa diferencia, hace que las gram positivas sean más susceptibles que las gram negativas. Y este es el mecanismo de superficie de membrana por el cual sucede. Entonces, aquí está uno de los elementos del desinfectante. El desinfectante no solamente es el principio químico que ustedes ven, o los 2 o 3 principios, sino también tiene un agente humectante y tiene un agente surfactante, y estos comienzan a afectar estas uniones, y afecta la parte del peptidoglucano para poder penetrar de una manera eficaz. Y por eso, si una bacteria tiene 90% de esta estructura, pues es más fácil. En cambio, la que tiene 10%, pues es más complicado, porque tiene otros mecanismos de resistencia que los desinfectantes tienen que trabajar de otra manera. En los virus, entonces, como mencionaba antes, los virus tenemos que simplemente ver, son de una membrana lipídica. Entonces ellos son más susceptibles a los cuaternarios, los adofenoles, a las clorexidinas, y los virus que no son lipídicos, que son llamados como virus desnudos, pues entonces tengo que tener factores de oxidación, o pH fuerte, o un clorinado, o dióxido de cloro, para tratar de disminuir su actividad. Parásitos intracelulares, no vivientes, pero afectan células, y los clasificamos entonces de acuerdo a la estructura lipídica. Estos son ejemplos. Aquí, por ejemplo, en aves, entonces vamos a hablar de virus como el circovirus de la anemia, ¿no? Que es un virus que es uno de los más resistentes. Y hay otros virus como Reo, y ustedes ven Rota, que son desnudos, y por eso esos virus son permanentes. Ellos son parte del ecosistema, y simplemente hay que evaluarlos en qué cantidad y qué tipo de patotipo está circulando, porque ellos realmente en nuestro programa de bioseguridad son de los más difíciles de controlar. Y virus como aftosa, que aquí también lo tengo que colocar en el caso de los picornavirus, y otros que son más fáciles, ¿no? Vemos virus que los coronavirus, por ejemplo, los coronavirus son con una envoltura lipídica, y supuestamente esto debería ser muy fácil para mí el tratar de controlarlos. ¿Cuál es otro desafío en los programas de limpieza y desinfección? Los tipos de superficie, la porosidad de la superficie. Una superficie que es más porosa, como madera, pues va a ser mucho más difícil. Ven en este ejemplo aquí en la parte derecha de su monitor, en la parte alta, comparado contra una superficie que es lisa y no porosa. Entonces la acción del desinfectante y del limpiador va a ser mucho más eficaz. La calidad del agua ya la mencioné. Entonces, una agua dura, el contenido de qué tipo de minerales me va a dar un problema mayor o menor. La compatibilidad química de los productos que yo estoy usando, si yo estoy mezclando productos, y también cuando yo hablo de la calidad del agua y el químico que estoy hablando, cuando di uno de los ejemplos en el caso de manganeso y hierro con los clorinados. Equipo apropiado también, porque puedo tener el mejor producto,
y una cuadrilla de aplicadores muy bueno, pero el equipo no es apropiado. Entonces, si estoy usando una aspersión en la incubadora y estoy tratando de controlar en un salón y el equipo no tengo una medición, una calibración de que me asegure que los tamaños de la gota, el cubrimiento, está siendo apropiado, o lo mismo en lo que se llama termonebulización, que se hace como sellado del programa de bioseguridad al final. También, si el equipo no está trabajando bien, es un equipo irregular, también voy a tener problemas. Casualmente hace 3 semanas estábamos trabajando con una gente de México en nuestra oficina allá, y tenían 2 tipos de termonebulizadores, uno que usaban para granjas, para como unidades de cerdos, donde solo estaban haciendo la aplicación en las unidades pequeñas, y ese lo trataban de usar también en los galpones grandes, y no puede hacerse de esa misma manera, porque entonces el cubrimiento de la eficacia no es la misma y no se logra la cortina adecuada. Primero uno tiene que hacer una evaluación, es a veces subjetivo, pero tiene que hacer una evaluación de la cortina, tiene que hacer una evaluación de la cortina que se genera el humo, en estos casos estos termonebulizadores, para poder ver si tenemos el equipo apropiado. Y de nuevo, educación y entrenamiento del equipo, reentrenamiento del equipo, de la cuadrilla que está haciendo la operación. Este es un ejemplo de superficies en incubadoras. Ven, por ejemplo, la de plástico. Esta es más complicado. La que está en el centro, en la parte superior, es un ejemplo de, bueno, y cómo puedo ver de que si es una bandeja de este tipo, cómo puedo hacer la mejor limpieza. Y tengo que manejar partes mecánicas. Especialmente hago énfasis en la aplicación de los detergentes, para que se logre que el detergente trate de estar en contacto con la mayor parte de la superficie que estamos hablando. Y luego tenemos madera, y tenemos acero inoxidable, cemento, concreto. Cada una de estas superficies nos va a dar diferentes tipos de biopelícula, también de acuerdo al material biológico que estemos usando. Luego, los siguientes 2 diapositivas va a ser sobre la limpieza de las líneas de agua, porque decimos, ay, sí, estoy limpiando el agua, estoy haciendo un tratamiento del agua, pero no estoy haciendo una desincrustación o un tratamiento de la línea de agua. Entonces, finalmente, si estoy colocando el agua limpia, desinfectada, pero la estoy haciendo a través de algo que está contaminado, pues finalmente se está recontaminando. Entonces, tenemos que estar atentos a esto, sobre todo en instalaciones avícolas o instalaciones porcícolas, edificios que tienen mucha edad. Cuando tenemos que comenzar a hacer una renovación o una limpieza más profunda, y cada cuánto lo debemos establecer de acuerdo a la dureza del agua, si hay una dureza de aguas, si hay una carga de biopelícula de acuerdo al hierro, manganeso y las condiciones bacterianas que se puedan estar dando, para aplicar este tipo de programas, que lo puedo hacer con ácidos paracéticos, que lo pueden hacer con mezcla de ácidos también, y estoy haciendo que voy a refregar, voy a restregar, voy a hacer algo dentro de las paredes interiores de esos ductos para disolver incrustaciones, y de alguna manera también puedo hacer desinfección antes de yo iniciar a colocar los animales adentro. Entonces, esto es parte de su desinfección terminal, que yo la estoy haciendo cuando los animales no están, y puedo mejorar la parte de calidad del agua. Y otro muy importante, que va a estar en la siguiente diapositiva. Mire lo que nosotros estábamos sacando. Esta es una operación de cerdos, ¿no? No es de aves, pero esto es lo que había dentro de una de las líneas de agua. Esta no la traduje, porque quiero dejárselas de tarea para su fin de año, para que vean en el tratamiento de agua cuáles son los factores que podrían estar bloqueando en el sistema de producción de animal, porque no es solamente la contaminación bacteriana, sino también la palatabilidad del agua.
Nosotros hemos tenido aquí experiencias en Canadá y en Estados Unidos de clientes que antes de que comiencen a decir de que no solamente las calidades bacterianas han mejorado, sino que la cantidad de agua consumida por los animales se incrementó notablemente. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que los animales toman agua 2 veces más de lo que consumen alimento. O sea que esto podría ser un limitante cuando nosotros no estamos teniendo una buena calidad de agua en la palatabilidad, de que los animales no están rindiendo a sus sistemas de producción porque ellos están limitando el consumo de alimentos porque no pueden tomar agua. Realmente en la traducción, cuando ustedes hagan la traducción de esto, se van a dar cuenta que hay aguas que nosotros no seríamos capaces de tomar. Los pollos fisiológicamente tienen muy baja cantidad de glándulas de palatabilidad, pero eso los limita más a ser más sensibles, porque tú dirías, no, el cerdo podría entonces cambiar más rápido su sistema de beber, ¿no? Porque si tú tienes menos glándulas, las glándulas entonces están mucho más limitadas y los cambios que ellos ven en la palatabilidad dramáticamente los hace cambiar el consumo. Entonces, si una fotografía como el agua que está en la parte superior, comparado a la fotografía de esa misma operación después de haber aplicado una mezcla de ácidos que nosotros tenemos acá que se llama Dynamite, vieron cómo puede cambiar y el consumo de agua cambió dramáticamente. Entonces, pensemos en el elemento agua, el nutriente agua, como el que puede llevar bacterias, pero también como el que puede limitar las conversiones alimenticias porque no está permitiendo que sea esa relación 2-1. 2 veces de agua por un consumo de alimento, por un volumen de alimento, ¿ok? Ahora vamos a los pasos, ¿sí? Muchas veces esto es lo que comienzan a preguntar, bueno, pero ¿cuáles son los pasos para hacer un programa de limpieza y desinfección? Vamos a comenzar el programa de limpieza y hacemos una limpieza en seco a través de la remoción de materia orgánica, minimizar contaminantes aéreos superficiales, coloco como ejemplo el polvo. Esto es muy común en las producciones lecheras, ¿no? En las unidades lecheras, pero también vamos a ver cómo en las unidades de producción de gallina, en producción de esas 80 semanas, pues esto puede ser un limitante grande para que en las diferentes esquinas y lugares menos accesibles, eso se convierte en una barrera de que pueden ser residuales para que usted piensa que se ha realizado una desinfección total y plena, pero quedaron residuales de contaminantes potencialmente aéreos cuando vuelvan usted a colocar los otros animales nuevos dentro de la operación. El siguiente paso es prelavado. Siempre debe haber lo que les mencionaba, humidificar antes. Hay una compañía que conozco que ellos tienen un producto que es un jabón, un detergente. Y dicen, no, usted se puede ahorrar el hacer el prelavado y lo aplica esto directamente sobre la superficie. Yo he hecho trabajos con el AcuPoint, el producto, el método que les digo de usar ATP, y ve uno como sí, realmente el detergente puede llegar a ser una labor de ese detergente en gel, pero la diferencia de aplicar el mismo producto sobre una superficie humidificada fue totalmente dramática. Si yo lograba niveles de, qué sé yo, 300, 200 en ATP, que es un número límite, sin haber humidificado, solo seca la superficie. Cuando yo colocaba, humidificaba la otra mitad de la pared y los bebederos y los comederos, el nivel de ATP llegaba a 0, a 20, dramáticamente. Y esto se vuelve muy importante para ustedes entenderlo cuando estoy hablando de la limpieza de superficies como los plásticos de los comederos, los bebederos, donde usted necesita que ahí
haya la menor materia orgánica y de biopelícula para que el desinfectante que usted va a aplicar realmente ejerza su acción. Luego desincrustamos, hacer desincrustar de los enfriadores evaporativos. Hay productos ácidos, los detergentes ácidos también para hacer desincrustantes. Luego hacemos el enjuague. Es suficiente agua para enjuagar. Enjuague final con los detergentes. Y luego tenemos el secado, que es un secado a aire natural o secado con aire forzado, o la remoción manual del exceso de agua. Pero si ve, todo en este momento que yo he hablado, en ningún momento he hablado todavía de desinfección, solo hasta lo último, la desinfección, la aplicación del desinfectante. Todo lo primero que hemos hecho, todos los esfuerzos primarios han sido en limpiar, en hacer el 90% del trabajo de limpieza y desinfección. Entonces, desinfección es muy importante, pero limpieza es crítica, es fundamental para yo poder lograr el mejor resultado de cualquier desinfectante que yo esté aplicando. Así tu casa, sea la casa que sea, te diga, es que mi desinfectante tiene mayor tolerancia a materia orgánica. Todos los desinfectantes químicos van a tener ser limitados su acción por tener en la superficie materia orgánica. Bueno, entonces este es también lo mismo en resumen para una limpieza en seco, una limpieza en húmedo, prelavado, el lavado, el enjuague, luego el secado, lo mismo. Y lo único que aquí estoy agregando es cuando en una granja estoy haciendo la desinfección terminal, cuando hacemos la termonebulización y hacemos la desinfección aérea, que les estábamos mencionando anteriormente para hacer la evaluación de la cortina. También si hay termonebulizadores que aplican productos que son oleosos o basados en agua, o hay termonebulizadores que los puedo graduar para que me hagan uno o el otro. Lo más importante es saber cuál es el tipo de producto. Casi todos los de nosotros son con base en agua. Entonces a veces si la gente quiere ver también una cortina, le podemos agregar un producto como de glicol para que las personas puedan hacer una evaluación del agua. Y otra observación en la termonización es que normalmente la concentración del producto que se usa es mucho más alta para tratar de lograr una mayor eficacia y no tratar de usar la misma dilución que se usa en otro tipo de aplicación como aspersión, y de pronto hacerlo con más volumen de agua y gastar más tiempo. Aquí se trata es de buscar una más alta eficacia del producto y entonces más concentrado y menos diluido. Entonces tenemos tipos de programas de limpieza y desinfección. Cuando hacemos limpieza y desinfección en ambiente, las incubadoras, las granjas, las plantas de proceso y transformación. Voy a dar dos ejemplos más adelante en otra diapositiva, pero en este me quiero concentrar en lo que es la parte de limpieza y desinfección en superficies, porque la siguiente diapositiva está muy asociada con esto. Nosotros lo ideal es hacer todo dentro, todo fuera, en el factor 1. Disculpe que no porque me suena todo mejor all in, all out, todo dentro, todo fuera, entonces por eso lo dejé las denominaciones así. De un sitio de producción, entonces todo dentro, todo fuera. Pero no siempre tenemos esas condiciones. Y ustedes lo saben en sus unidades de producción de gallina de postura. Entonces tenemos que hablar de todo dentro, todo fuera, lo que es un edificio, que es parte de la operación y puede estar muy cercana o adentro, pero podemos hablar de un todo dentro, todo fuera. Esto es muy practicado en cerdos. Yo sé que ustedes solo hacen la parte de aves, pero conceptos de cerdos también son muy buenos conocerlos para aplicarlos en las operaciones avícolas, porque ellos tienen que tener otros desafíos debido a sus sistemas de producción que manejan en edades y en reproducción. Entonces, también ellos manejan uno que es todo dentro, todo fuera, según el salón. Entonces, uno lo puede manejar en el salón y manejar cuartos para, por ejemplo, las parideras y manejar edades, ¿sí? O en ciclos de producción. Lo otro son espacio aéreo. También lo podemos hacer. Un todo dentro, todo fuera combinado el 3 y el 4. O podemos hacer un todo dentro, todo fuera con la sección. Una sección
en el caso de cerdos que se practica. En el caso de flujo continuo, el individual es mucho más complicado, pero no es imposible. También ellos practican con el uso de lo que se llaman los hormonales y la inseminación artificial para tratar de hacer lo que se llama el manejo en bandas, para manejar grupo de animales. Bueno, quiero ir a la parte de la incubadora porque es algo que los afecta a ustedes mucho más, y es definir, de acuerdo al diseño, las áreas críticas. Es lo más importante. ¿Cuáles son las áreas críticas? El salón y el cuarto de huevo en la granja. Esa es la fuente más potencial. El huevo que potencialmente va a ser incubado, que viene de la granja. Ahí es un punto crítico para saber y hacer el monitoreo y saber que no estoy introduciendo potencialmente un problema, y esto se llama biocontención, de mi operación de la granja a mi operación de la incubadora. Luego, los vehículos de transporte, otro punto crítico. Ahí, por ejemplo, estamos recomendando, por ejemplo, hacer la evaluación con el AccuPoint, con 2 hisopos para ver qué tan bien estoy haciendo la limpieza interna de esos vehículos de transporte para que el material biológico tenga menos riesgo de contaminación. Luego, huevo incubable en almacén, en la incubadora, los estantes, las máquinas de vacunación, que esto también tengo que practicar otro sistema de programa de limpieza que se llama limpieza en lugar, que muchas veces tiene que ver con el desarme del equipo para tratar de reducir la contaminación. Y ahí también ver biopelícula potencialmente, porque como estoy haciendo el contacto con bastante plumón y residuos de material biológico del pollo, del pollito o la pollita podría estar incrementando la parte de biopelícula en esas unidades. La otra parte es las bandejas y las canastillas de huevo incubable. Aquí es donde más hemos hecho monitoreos aquí en Estados Unidos, cuando desde hace año y medio comenzamos a introducir el concepto del uso del AccuPoint para monitorear las incubadoras, porque aquí se ha restringido o eliminado el uso de la gentamicina para el huevo incubable. Entonces, eso abrió una serie de cosas que comenzaron a destaparse las calidades microbiológicas, a pesar de que las incubadoras tenían un puntaje de 270, 280, 290, basado en el puntaje que hace la doctora Donna Hill, o el puntaje combinado que hace el doctor Williams con la gente de Embrex. Pero de todas maneras, esas incubadoras comenzaron a tener problemas cuando se quitó la gentamicina, y estaban muy asociados con la cantidad de biopelícula que se estaba acumulando, porque para lavar las bandejas se usa esas máquinas que lavan bandejas y se recicla el agua para tratar de no desperdiciar tanta agua. Y ese reciclamiento de esa agua puede generar o incrementar el riesgo de incremento de biopelícula en la superficie. Y es algo crítico que ustedes deben tener en cuenta. Bandejas de nacedoras y en pasillos, manejo de pasillos, limpieza y desinfección de superficies sólidas y duras, la aspersión del pasillo en la incubadora y cerca donde están las bandejas de las nacedoras, el salón de procesamiento del pollito bebé y los vehículos de transporte del pollito bebé, que ahí vuelvo a recalcar en el potencial uso de monitoreos más objetivos, más cuantitativos. Y el edificio en general, ¿cuál es el macro, no? ¿Cuál es el perímetro macro de esto? Este es el ejemplo, y voy a tener que comenzar a pasar más rápido porque creo que ya se me está acabando el tiempo. El ejemplo en la parte de cuando tengo multiedad. Aquí estoy colocando el ejemplo de una operación de cerdos que están en un solo sitio, y este círculo azul, aquí es donde estoy dando la indicación de que los animales entran en celo y son inseminados, y aquí comienzan su ciclo de los 114 días para llegar a las parideras en la sección amarilla, y ahí es donde van a estar en contacto las madres con el lechón, la parte inicial, una parte crítica. Entonces, yo puedo manejar secciones
de todo dentro, todo fuera y mejorar mis sistemas de bioseguridad si yo sincronizo y arreglo grupos de animales. Esto también me ayuda cuando yo esquematizo de esta manera a establecer lo que más adelante ustedes van a ver, que son las barreras, las líneas de separación interna que yo puedo establecer para manejar, por ejemplo, el sistema danés de las sillas, de cómo puedo pasar con los operadores el manejo de el personal, mi mismo zapatos y la misma ropa que estoy manejando para poder yo disminuir que a esta zona donde van a estar los animales más jóvenes interactuando con las madres, vaya a tener el menor riesgo para que ellas luego van a pasar al crecimiento en la zona naranja y luego en el crecimiento y desarrollo y luego en el engorde. Entonces, yo tengo que fijarme parámetros como edad, estado productivo, población, susceptibilidad, más susceptible, menos riesgo, más riesgo, manejo de salud, los enfermos, subclínicos o sospechosos. Entonces, yo puedo establecer esos núcleos para yo manejar la circulación del personal, no solamente interno de la granja, sino también de las visitas del veterinario mismo, para poder disminuir el riesgo de lo que se llama el biomanejo y la biocontención en mi programa y escribirlo. ¿Cuáles en las condiciones cuando hay subclínicos o sospechosos? ¿Cuáles son las condiciones que son de bandera amarilla dentro de mi sistema de bioseguridad que yo tengo que manejarlo durante los siguientes 60 días antes de declararme negativo otra vez? ¿Cómo debo manejar los animales nuevos y de cuarentena? También en ese mismo sistema de producción que parece un flujo continuo de animales. Y el flujo de producción, la claridad en el flujo de producción. ¿Ok? Este es un ejemplo de las líneas de separación. Entonces tenemos el área que está sucia y el área limpia. Y entonces el sistema danés es básicamente colocar un banco, ¿no? Colocar no solamente las líneas, porque las líneas la gente no las respeta. Pero si yo coloco una barrera física donde la gente tiene que dejar el calzado ya aquí y pasar los pies por encima del sentarse aquí en el banco y pasar los pies por encima y colocarse el nuevo calzado, lavarse las manos, entonces ya establezco dentro de la misma operación, no estoy hablando de las barreras externas o las líneas de separación externas, estoy hablando de las líneas de separación internas del mismo sistema de producción. Y de pronto aquí va a ser mucho más claro. Entonces veo aquí, esta es la unidad de producción, los animales, y mira, entonces tengo aquí la ropa, tengo la entrada, el manejo aquí de las manos, aquí tengo las botas, y entonces yo voy a dejar las botas que dejé usar acá, y voy a pasar mis pies por encima. Yo no puedo cazar, estos son paredes, esto simplemente es un banco, es una mesa de no muy altura que yo me puedo sentar y puedo pasar y colocarme mis nuevos. Esa medida sencilla de eliminar la circulación del calzado de un lugar para otro ya le ayuda a usted a manejar la sanidad dentro de su misma operación. Este es un ejemplo también donde podemos ver la entrada, el flujo, las duchas y la entrada para la nueva área y el área de animal. Otro ejemplo del Dr. Jim Roth, esta es una planta de huevo con proceso. Entonces miren cómo sus unidades, una cosa es la separación externa, ¿no? La línea de separación externa, pero otra es esto, son las líneas de separación interna. ¿Cómo voy a manejar? Aquí está la unidad donde yo estoy manejando mi sistema danés para yo poder entrar aquí a esta zona. Entonces estoy trabajando bien mi zona buffer de manera diferente. Aquí obviamente hubo una entrada original de las personas a través del edificio, pero aquí internamente cada unidad va a ser tratada de manera diferente, de que yo puedo reducir. Lo mismo aquí lo que les mencionaba de las aves muertas, el manejo del compost. ¿Dónde está? De manera independiente. No hay una circulación. Esos animales van a circular. Aves muertas van a ser recolectadas de aquí para allá. Y estas llegan aquí a este lado y salen aquí al composter.
y no hay ninguna distribución anómala. Entonces, la distribución es muy importante. Otro ejemplo, vemos la puerta de entrada. Ojalá siempre la puerta de entrada siempre ser una, no dos para los vehículos de transporte, porque siempre entonces va a ser ese arco sanitario para entrada y para salida y para dejar el alimento si es que es necesario o cualquier otra cosa, pero normalmente debe haber una zona de estación de los vehículos y el área externa para el manejo de las aves muertas. Y de nuevo, su circulación es única, ¿sí? No tiene doble flujo, no es establecido aquí en esta esquina, no, es establecido en un solo lugar donde vaya a ser menos riesgo con la zona buffer. Esto todo es la zona buffer, la zona de donde se puede llamar como la zona gris. Y luego tenemos las líneas de separación internas. Otro ejemplo, para las líneas de separación externa, vemos cómo estamos dibujando totalmente. Hay una entrada única. Este es el lugar donde se van a manejar las aves muertas acá. Esta es la puerta de entrada y estas línea discontinua, entonces van a ser las líneas de separación interna, pero aquí está la más importante para afuera. Y aquí estamos hablando del manejo de los pediluvios. El siguiente trabajo, voy a gastar un poquito más de tiempo porque es un trabajo que se hizo haciendo ejemplos de usar de contaminación con agua y desinfección, hacer varios programas. Uno que no se usó agua, no se usó desinfectante. ¿Cuánto es la cantidad de bacterias que se recuperan? Todas estas botas se hacían una inoculación previa con una bacteria de E. coli. Y ustedes ven cómo entonces diferentes programas responden a reducir la cantidad de bacterias. En el segundo, no se usaba de contaminación y nada más se hizo el simulacro que las botas se pasaban, nada más hacía como un paso sobre la solución de Virkon. Estas hacían nada en el agua y luego dejaba 2 minutos que separaba la bota. Pero tú le dices, ay, ¿cómo voy a decirle a este veterinario o a esta persona que administra la granja que se tiene que quedar ahí 2 minutos parado en el pediluvio? No es lógico. Entonces, vean la consecuencia de que solo 2 minutos, nada, 2 minutos, aquí no se hizo agua, pero con un cepillo se restregó el Virkon por 30 segundos. Mire la reducción dramática de las bacterias. En se usó agua con un cepillo y no se usó desinfectante. Se redujo más que los 3 grupos de arriba, pero no como el anterior. Y en se cepilló el agua por 30 segundos y se paró sobre Virkon. Y también se logró el efecto del grupo 4. Cualquiera podría decir aquí, entonces simplemente yo tengo que usar el Virkon sin el agua. Yo nada más el Virkon lo uso para eliminar las bacterias. Siempre hago la pregunta, desafortunadamente ahorita como no es dinámico, pero no es lógico. ¿Por qué? Porque tú aquí estás disminuyendo la eficacia del producto en el tiempo, ¿sí? Este desinfectante va a tener más y más materia orgánica porque la materia orgánica yo no la estoy usando, no la estoy quitando con el agua. Entonces, ven cómo la utilidad de quitar el agua mejora el efecto del desinfectante comparado contra aquí no se usó agua y aquí se usó el desinfectante y no hizo un gran trabajo. Entonces, aquí, de nuevo, para demostrarles que la acción mecánica es muy importante en la acción de un pediluvio. Lo mismo en la parte del arco sanitario. Tenemos que pensar en la biocontención cuando entra a la granja, pero también cuando sale de la granja debe haber un programa igual de limpieza mecánica y luego desinfección
para poder accionar el programa de limpieza y desinfección. Estos son otros dos ejemplos de lo que llamamos, sobre todo en unidades de producción de leche, en ordeñadores, en procesos de alimento y también, de nuevo, en líneas de agua, lo que se llama limpieza en lugar. ¿Por qué? Porque no podemos desarmar los ductos y tenemos que diseñar este programa con ácidos y con peróxidos, o ácidos paracéticos, perdón, para tratar de limpiarlas a las líneas de agua. Lo mismo que se hace en las unidades de ordeñadoras con los productos yodados, que se hacen programas para limpieza en lugar, en lo cual no puedo desarmar el equipo. Y también hay limpieza fuera del lugar, que ustedes también lo ven en su planta de proceso, en las cuales deben considerar el desarme de equipos para tratar de mejorar en la penetración y eficacia del programa de limpieza y luego de desinfección. El último punto que voy a mencionar es para mí lo más importante, y esto es algo que desde que he manejado antes biológicos, vacunas y también diagnósticos, que algunos de ustedes saben, es algo que siempre he trabajado, que es, si yo no puedo hacer una verificación, si yo no puedo hacer una evaluación de cómo establecí un programa, yo no tengo manera de mejorarlo. Entonces, por eso, todos estos programas van de la mano de tener pruebas para evaluar las diluciones del detergente, para evaluar las diluciones y pruebas del desinfectante, como las pruebas que se dan con el Virkon, para hacer un monitoreo de desinfección del agua, conteos, y lo que les estoy mencionando, la biopelícula, a través de sistemas de medición de biopelícula. Verificación externa, no solamente tener una verificación interna, sino también tener una verificación externa. Que yo tengo una veeduría interna, pero también veo cómo también tengo una veeduría externa. Muchas compañías, por ejemplo, en Brasil, que también tengo el privilegio de ir, la compañía Brasil Foods, ellos usan una compañía, en el sur, usan una compañía esa compañía es la que les hace la limpieza y desinfección. Tienen un programa de auditoría externa, o sea que no es ni siquiera ellos mismos, y lo hacen lo que se llama un outsource, y ellos tienen que entregar evaluado ese programa. Entonces es realmente muy serio el poder realizar esto. Y nosotros a este objetivo tenemos pruebas y tenemos ayuda y sugerencias, y uno último es el AccuPoint Advance, que es un medidor de luminómetro de medir sanitización o biopelícula a través de la detección de adenosín trifosfato, y lo cual hemos desarrollado también trabajos que les puedo enviar en plantas de incubación, y el año pasado publiqué uno en transporte de cerdos, en lo cual uno puede establecer su línea base, ¿no? Las personas aquí que manejan diagnósticos y que me han escuchado el desarrollo de líneas bases, es lo mismo, es tratar de hacer lo mismo, establecer cuál es mi patrón de normalidad de biopelícula en superficies críticas, para definir cuál es lo que yo debo tolerar y cuándo no debo tolerar, y cuándo debo la frecuencia de uso de un ácido, un alcalino, y el trabajo más eficaz de una cuadrilla que he entrenado, cómo estoy haciendo la evaluación del entrenamiento de estas personas, porque todos nosotros tenemos un lunes y tenemos un viernes, igual nuestros operadores. Ellos llegan de un ánimo el lunes y están emocionados para irse un viernes, y el trabajo siempre lo hace humanos, y es la parte mecánica la que hace la diferencia de este proceso. Muy rápidamente les digo que este servicio, que lo pueden disfrutar ustedes a través de Betty+, nuestro distribuidor allá, porque ellos hacen un excelente trabajo con esto, es los hisopos, que son diferentes tipos de hisopos. Hay un hisopo de superficie, un hisopo de acceso para bandejas, como ustedes les mostré, que más difícil monitorear las entradas, y un hisopo para agua, para medir la biopelícula, detecta la cantidad de adenosín trifosfato presente a través de una luminiscencia que es como la de las luciérnagas. Y estoy pasado 6 minutos, ya casi termino. Y un software para que puedan hacer las líneas bases, para que puedan retroalimentarse, para que puedan hacer seguimientos. Y las dos últimas diapositivas es lo que les mencionaba. Si yo adopto un programa, pero no tengo la manera de medirlo,
es como si nunca lo hubiera adoptado. Eso es un principio de administración. Entonces, tengo que definir cuáles son los estándares, cuál es la realidad, especialmente aquí hablando de superficies críticas, cuáles son las superficies críticas que debo tener en cuenta, cuál es el nivel de ATP, cómo lo estoy controlando, cuál es la metodología y la frecuencia del monitoreo de esas muestras que estoy tomando, conjuntamente con no reemplazar, sino complementar lo que ustedes están haciendo con la microbiología de ambiente y la microbiología de superficies de sus plantas, el personal que se involucre, la capacitación para hacer esos muestreos, para que sea consistente, para que disminuya los errores, el grupo de operadores, cómo se va a hacer el análisis y la interpretación de los resultados aunado al estado sanitario y los resultados de laboratorio que estoy teniendo con respecto a otras pruebas que hago, y me van a ayudar a evaluar, a realizar reportes, y esos reportes me van a retroalimentar de dónde debo hacer modificaciones dentro de mi programa de limpieza y desinfección. Entonces hay que hacer una evaluación, hacer una verificación para hacer ese seguimiento. Y esta diapositiva que muchos de ustedes creo que ya la han visto porque más de 20 años la he venido presentando, y es todo enfocado a lo que es prevención. Es mejor establecer programas donde pueda tener líneas base para poder tener señales amarillas, señales de peligro, que me establezcan que puedo llegar a tener una contaminación en una área crítica, en un programa de desinfección, y no tener que lidiar ya con las bacterias que ya se han crecido, los virus que se han crecido, porque todo viene a través de un periodo de incubación. Entonces, yo podría mejorar si yo trabajo en mi bioseguridad, en mi programa de bioseguridad, si yo estoy generando datos, si yo puedo medir. Cuando me digan, ¿y su operación qué tan limpia está? Entonces, mi respuesta no sea, huele a limpio, o en el programa de desinfección, en el computador están los detergentes desinfectantes que yo uso, entonces no va a haber ningún problema. Y yo les agradezco mucho. Esta diapositiva es con esta semilla que apenas va creciendo, y el mensaje es que espero que ustedes hayan quedado con estos, al menos los primeros 3 fundamentos que mencioné, para que tengan una semilla para que pueda comenzar a crecer un programa de bioseguridad un poco más objetivo dentro de su operación.